Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación del agua, pero vamos a hablar la problemática que está pasando en Monterrey y también la contaminación del agua. Así que antes para entrar con el tema de eso, vamos a hablar primero la introducción. Habremos que en este tema vamos a hablar muy importante que es el estado de Nuevo León, en todo el estado. Pero únicamente vamos a usar en ese tema el problema de Monterrey y la contaminación del agua. ¿Y por qué vamos a hablar de eso? Porque es muy importante que las noticias y los periódicos y la falta del agua, la escasez, es un gran problema para toda la comunidad, pero lo único que debemos de cuidar es el agua. Pero si tú ya has visto una persona que en tu vivienda que está lavando el coche con la manguera tirando el agua, y cuando te lavas los dientes, dejas ahí la llave abierta para tirándose el agua, o lavando los trastes, o dejando, pues cuando te bañas, dejas también la llave abierta, tirándose, y ves, por eso muchas de las veces llega el recibo ubicado, que lleva arriba de 10,000, 20,000, etc. Y estos casos pasan siempre, o cuando no hay ni una sola gota de agua en Monterrey, hasta también está la presa de la Boca, está en desierto y seco. Y pues bueno, pero espera, no te me estreses. El día de hoy vamos a hablar del tema de Monterrey, sobre todo la falta de agua y la contaminación que está pasando. Y es una reunión clave donde se expondrán diferentes puntos de vista acerca del proyecto. Y como vamos a implementar, hay que evitar que no se afecte a nuestros animales, ya que hay tortugas, hay pescaditos y no queremos que nos se mueran por la culpa de que no hay agua. Y también esto puede aplicar nacional y también estatal. Así que comencemos. Yo, por ejemplo, yo soy una representante sobre la Comisión Nacional del Agua, o sea, del agua de drenaje. Y esto les voy a dar lo que es el cuidado del agua y también las recomendaciones. Roberta. Yo soy una representante de la comunidad y defensora de la contaminación del agua. Me llamo Jonathan. Jonathan y soy el representante de la Secretaría de la Salud, enfocando los impactos para la salud y de la comunidad. Así que bueno, como saben, es muy fácil las reglas del juego. Este juego vamos a explicar de que vamos a entender lo que está pasando en realidad en Monterrey, que sea concreta y muy segura. Así que pues ya empezamos este debate. Pero antes de entrar el tema de exposición de motivos, voy a hablarles de qué es la contaminación del agua. Estamos hablando que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que determina que el agua contaminada va a sufrir un cambio quedando inservible, ¿vaya? Que no se puede ni beber ni destinar a actividades como más especiales. Además, es una fuente de insalubridad que provoca más de 500,000 muertes a nivel global. O diarreas, transmite enfermedades como la cólera, también fiebre tiroidea y la poliomielitis. Y hablamos que los principales contaminantes, que es el que incluye las bacterias, los virus, parásitos, fertilizantes, pesticidas, fármacos, nitratos, fosfatos, plásticos, también fecales, hasta también las sustancias radioactivas también incluyen. Y cada elemento, estamos hablando en ocasiones, por esta razón debe recurrir un análisis químico de pequeñas muestras y organismos acuáticos para conocer el estado de la calidad de agua. Precisamente este organismo internacional define una composición hasta que inservible. Así que el agua contaminada en sí supone la posibilidad de un ser humano y tan valioso, porque es un grave peligro para la salud, para la comunidad y hasta inclusivamente hasta los animalitos también pueden haber pues, afectaciones. Y pues bueno, ya entrando ya a la introducción, todo eso que ya dije, ahora sí vamos a empezar con la exposición de motivos. Primero, la contaminación del agua. Estamos hablando que se dice que está contaminada cuando los agentes contaminantes repercuten negativamente su calidad. Así que para el consumo humano, para usos posteriores o para el bienestar de los ecosistemas, la contaminación que ocurre en cualquier espacio, que alberga aguas, ríos, lagos, acuíferos o incluso hasta el mar. Y en cuencas del ciclo de agua, las corrientes, como los ciclos bioquímicos, participan en un proceso natural que de los contaminantes en los cuerpos de agua. También ciclo de depuración de los cuerpos del agua, pero sin embargo, cuando su concentración o cantidad excede ciertos niveles, la capacidad natural de autodepuración no es suficiente para repetir las afectaciones. Ahora bien,
Si entramos a Monterrey y su zona metropolitana, estamos hablando que la contaminación de agua es un problema, provocando las descargas industriales, aguas residuales sin tratar, y la basura, pues obviamente afectando realmente como el río de Pesquería, el río de Santa Catarina, etc. Y entre el año de 2019 y 2025 se reportaron más de 793 fugas en aguas negras. Y eso pone en riesgo la salud pública y la sostenibilidad ecológica en la región, ya que según la encuesta nacional de la seguridad pública urbana del INEGI, en julio de 2025 fue que 48% de la población mayor de 18 años considera deficiencias en la red pública de drenaje, que es una problemática más grave de la ciudad. Ok. Hablando desde el punto de vista de la comunidad, la contaminación del agua en Monterrey es algo que sí nos afecta mucho en la vida diaria, porque no solo es un problema ambiental, también es social. Hay colonias donde el agua sale sucia, con mal olor o incluso no es segura para ser usada, y eso es obviamente preocupante. Obviamente, este problema no es solo culpa del gobierno. Gran parte de esta problemática también se debe a la falta de cultura ambiental. Nosotros como ciudadanos muchas veces contribuimos al problema tirando basura en las calles, drenajes o ríos sin pensar verdaderamente en las consecuencias. Por eso hay que tomar en cuenta que no todas las zonas tienen buen sistema de drenaje o mantenimiento. Entonces, este problema se hace todavía más grande. Es importante que tanto el gobierno como la sociedad trabajen juntos. No solo se trata de exigir soluciones, sino también de cambiar nuestros hábitos para cuidar el agua, ya que es un recurso vital para todos. Desde la Secretaría de Salud queremos hacer énfasis en que la contaminación del agua en nuestra zona representa un peligro real para la salud de todos. Tal como indica la OMS, este tipo de agua es la causa principal de enfermedades como cólera, tifoidea, disentería y diversas infecciones estomacales. En el caso de Monterrey, la situación es crítica. Ríos como el Santa Catarina y el Pesquería reciben descargas constantes y sumado a las más de 793,000 fugas de aguas negras detectadas. Hemos visto un aumento en casos de diarrea, problemas en la piel y otras enfermedades. Esto afecta especialmente a los niños, adultos mayores y embarazadas, saturando los hospitales y generando gastos extra para las familias. Mientras el agua no está en condiciones óptimas, la salud de la comunidad seguirá en riesgo. Ahora bien, vamos a hablar de los contrapuntos. Bueno, en mi opinión, que estamos hablando que esta es una situación que es lo que está pasando en Monterrey. La escasez del agua y la falta de mantenimiento es una situación más grande que está afectando muchas cosas, como la falta de mantenimiento, obviamente también el residuo de aguas negras, que también la deficiencia con el agua drenaje en Monterrey. En el artículo 115 constitucional señala de que el drenaje y el saneamiento obligación es municipal, que es obligatorio, que Nuevo León es el organismo encargado de servicios de agua drenaje de Monterrey, una paraestatal cuyo director es designado por gobernador. Pero el problema es que las fugas de aguas negras en Monterrey, en su área metropolitana, no solo es una crisis de infraestructura, sino que también una crisis de derechos humanos. Urge exigir transparencia, sino que también soluciones estructurales y un compromiso tal como de las autoridades para garantizar la salud, seguridad y dignidad de la población. Otro dato importante que es el agua es la contaminación, porque este tipo de contaminación puede ser causada por la presencia de desechos sólidos, vertidos industriales, aguas residuales, sin tratar, también productos químicos, también agrícolas, contaminantes atmosféricos, y eso deposita en los cuerpos del agua. Y quiere decir que estamos contaminando el agua como los desechos de la basura acumulada que hay, y donde vemos que el agua es una petición que genera una gran preocupación para la ciudadanía en general. El problema que genera una gran preocupación fue que una dimensión geológica y de infraestructura. Habremos que los contaminantes de las calles en las zonas residenciales donde viven filtren directamente al acuífero. O sea, que andan tapando coladeras ahí de pelo, pañales, papeles de baño, también que eso, aunque muchas veces en los inodoros pueden meter papeles adentro ahí, pero no todos son lo mismo, porque también estás contaminando. Ya sé que se deshace el papel, pero una toalla no se deshace. Ahí recalca muy bien.
Y hablamos que el crecimiento de la mancha urbana, que estamos hacia las zonas viviendas, donde se provoca afectando con tanta basura que se tapa las coladeras y el sanitario a poner pelo, papeles de baño que pueden afectar la tubería y esto que se salga el agua desperdiciada o también acumulada de muchos heces o demasiada contaminación que es la basura. Y también antes de, bueno, continúen. No, puedes acabar tu punto, no pasa nada. Bueno, afectando de esto las colonias que está afectando en realidad en Monterrey, Monterrey es una ciudad que está lleno de industriales, pero también recalcando que el agua también hay sequía, que eso no lo agregamos en nuestro punto de presentación, pero sí la sequía es algo demasiado raro que sí hemos tocado, o si ustedes han tocado en viviendas de que les ha pasado que no hay agua, ni una sola gota, y siguen mandando que el recibo de agua que te cobran 6,000 hasta más de 10,000, y eso muchas veces las personas se quejan por cuestiones de que no, pues es que no ha llegado ni el agua ni 4 meses, hasta si han durado desde más meses y no han resolucionado nada. Por eso, si usted que me está viendo, si usted tiene problemas del agua, o literalmente que no le ha llegado desde, no sé, desde ayer, o ya se está tardando una semana, que ya quieres lavar los trastes, la ropa, es mejor reportar al agua drenaje, pero si más posible, es mejor reportar donde están los de Televisa o de Multimedios para que te hagan caso sobre eso. Ok. Aunque estoy de acuerdo en que las autoridades tienen una gran responsabilidad, también es importante reconocer que como ciudadanos no siempre actuamos de manera responsable. Muchas veces vemos basura en ríos, calles y no hacemos nada, o incluso somos parte del problema, tirando y contaminando. Sin embargo, también es cierto que no todas las comunidades cuentan con la infraestructura adecuada, lo que dificulta mantener el agua limpia. Por eso, se necesita una mejor coordinación, entre el gobierno y la sociedad, donde se implementen campañas de concientización y se mejoren los servicios públicos. El problema no se resolverá solo con leyes, sino con acciones reales tanto de las autoridades como de la población. Es verdad que es obligación de las autoridades dar mantenimiento y mejorar la infraestructura, pero también es cierto que nosotros como sociedad contribuimos al problema. Muchas veces tiramos basura, aceites, químicos o medicamentos por el drenaje sin pensar que esos contaminantes son difíciles de eliminar y terminan dañando al agua que usamos diariamente, inconsciente o conscientemente. Por eso la solución requiere que todos participemos. Se necesita que se arreglen las fugas y se traten bien a las aguas residuales, pero también que cada persona cambie sus hábitos y sea más consciente. No podemos gozar de buena salud si el recurso más importante para la vida está contaminado. Y ahora, por último, vamos a hablar el veredicto. Tenemos la responsabilidad social, que es garantizar la calidad y la disponibilidad a lo largo plazo, enfocando la protección de ecosistemas, la reutilización y la participación ciudadanía en todo Monterrey, cooperando así los alcaldes y hasta gobernador, con la campaña de el cuidado del agua. También la responsabilidad social en el artículo 24 fue que la federación, las entidades federativas y los municipios son responsables de la planeación, buen manejo y administración de los recursos hídricos, propiedad de la nación, por medio de las instituciones y sistemas comunitarios del agua y saneamiento acorde a lo establecido en presente la ley. Y hablemos que la legislación ambiental en Nuevo León lleva un conjunto que es la naturaleza, ya que el cuidado del medio ambiente lleva una protección de evitar escasez del agua, la contaminación del agua también, que a través de las basuras acumuladas, petróleo, de aguas negras, de drenaje. Aunque existen normas, también aplica en reglamentos municipales. Estamos hablando de la escasez crítica del agua y la falta de implementación efectiva, que agravan la contaminación del agua subterránea y superficial. Y es por eso que el artículo 183, el Estado promoverá que los instrumentos de planeación de desarrollo humano se especifiquen las zonas en las que serán permitidos el establecimiento de industrias, comercios o servicios que desarrollen actividades que no sean consideradas como altamente riesgosas de acuerdo a lo que establece en el ordenamiento. Y por la gravedad de los efectos pueden generar en los ecosistemas o en el ambiente de la calidad de vida. Ok.
Creo que este problema se tiene que ver como una responsabilidad compartida, ya que no es solo el gobierno ni solo la comunidad, son ambos en conjunto. Por parte del gobierno se necesita invertir más en drenaje, en tratamiento de aguas y en mantenimiento, pero también nosotros, los ciudadanos, debemos poner de nuestra parte, como no tirando basura, no desperdiciando el agua y usando productos que no contaminen tanto. Si realmente queremos que el agua en Monterrey mejore, tenemos que cambiar hábitos y ser un poco más conscientes, porque al final el agua es algo que todos necesitamos y si no la cuidamos, las consecuencias van a ser cada vez peores. Como veredicto final, podemos decir que la contaminación del agua es sobre todo un tema de salud pública y de responsabilidad compartida. No hay forma de tener una comunidad sana ni un desarrollo sostenible si permitimos que nuestros ríos y mantos acuíferos se vuelvan focos de infección. Es urgente que se apliquen las leyes y se invierta en soluciones reales, pero también es vital que cuidemos el agua desde casa. Proteger este recurso es proteger nuestra propia vida y el futuro de las próximas generaciones. No solo trabajando juntos lograremos cambiar esta situación. Y bueno, ya antes de terminar todo esto, vamos a hablar la conclusión que yo les voy a decir al respecto. Habremos qué les pareció el tema el día de hoy. Ya sabemos que la contaminación del agua es algo muy problemático sobre la crisis hídrica de sequías, desastres por el agua y la contaminación. Y eso llevan afectando durante años, porque durante este tiempo hubo muchos principales descontaminantes como los detergentes, los aceites, los papeles, los pañales del bebé, comida podrida hasta la ropa que puede afectar el agua. Y es por ello te voy a dar una idea muy importante, que es reducir la contaminación del agua en una ciudad con retos hídricos importantes que requieren un compromiso cotidiano que comienza desde drenaje doméstico. Y una de las sanciones más determinantes es evitar tirar aceites o de aceites de cocina, grasas por el fregadero, o ya que estas sustancias van a crear capas impermeables que se asfixian en la vida acuática. Más bien obstruyen las tuberías. Y en su lugar, lo que es ideal recolectarlos en envases PET o su reciclaje de posterior. De igual manera, es fundamental transicionar el uso de detergentes y productos de limpieza biodegradables, y los cuales se descomponen más fácilmente en las plantas de tratamiento y no se satura el ecosistema en fosfatos nocivos. Finalmente, la disposición correcta de medicamentos caducados y productos químicos como pinturas, solventes, llevándolos a centros de acopio especializados en un lugar desechados por el sanitario. Garantiza que no introduzcan microcontaminantes difíciles de eliminar en el ciclo de agua de la región. Y el acuerdo muy importante es garantizar el acuerdo estratégico más relevante para la entidad, que circulan las acciones del gobierno estatal, la federación y el sector privado para enfrentar tanto el desabasto en el municipio y al integrar una visión de largo plazo para que priorice el saneamiento. Este acuerdo busca asegurar que el crecimiento industrial en Monterrey no comprometa la calidad química del agua, promoviendo un modelo económico circular donde el agua trata de ser reutilizada por las empresas, librándose el mayor volumen de agua potable de la calidad para el consumo humano en toda la zona metropolitana. Ok, para continuar con esa conclusión de mi compañera, creo que también es importante implementar medidas para el cuidado del agua. Cosas pequeñas como reducir su consumo, cerrar la llave cada vez que no se esté utilizando y reutilizarla de ser posible, revisar y reparar las fugas de llave. Son acciones muy pequeñas, pero que muchas veces podemos olvidar. De igual forma, se necesita el compromiso conjunto del gobierno, empresas y la sociedad para que permitan el saneamiento y la reutilización del agua, sin afectar su calidad, mediante hábitos responsables, educación ambiental y una participación activa de todos, se garantiza agua suficiente y limpia para nuestras futuras generaciones. Esto ha sido todo. No sé si alguien quiere agregar algo más. Pues yo la verdad, en mi opinión, es que todos como humanos ya sabemos, hasta pueden enseñarles a los hijos, a tus hijos más bien, que están viendo, es que deben de cuidar el agua. Sabemos que sí es muy indispensable para muchas cosas, pero lo importante es que no desperdicien.
porque sí han pasado muchas personas que han desperdiciado el agua, regularmente tiran basura ahí para que se acumule en las albercas, en los ríos, porque sí he visto casos sobre eso que han tirado, donde han ido a vacaciones, a tirar basura en el agua. Y eso no debemos así, porque si estamos cuidando el medio ambiente, es para todos por igual debemos de cuidar. No es como que digan, voy a tirar mi bote de basura, pero no lo voy a tirar en el bote, lo voy a tirar en el piso. Pues no, o sea, obviamente es el cuidado de uno y más también para la protección que no les averga, más bien con los mosquitos, que si el agua, ya ves que las cubetas de agua también llegan los mosquitos, se transmiten, se hacen sus huevecillos y de ahí empieza a salir muchos zancudos y eso que también les puede afectar tanto el dengue, el Zika y otras enfermedades en sí que pueden afectar también a las personas, tanto los que no son tan críticas y los que son crónicas, que tienen, no sé, de la presión, colesterol, etcétera. Y una nota importante que es de que es mejor cierrar la llave. Por ejemplo, yo voy a echar un invierto de una cubeta para echar las plantitas y esa la puedo reutilizar, no es necesario, lo puedo reutilizar para el baño, o reutilizar, puede ser para lavar los trastes, pues puede ser una opción, pero en sí, si te sobra agua en sí, utiliza las plantitas porque las plantas también necesitan crecer para que no se anden marchitando porque las plantas en sí quieren agua. También a los animales también darles agua, solo que no le vayan a invertirle como 2 botellas en 1 litro, pero es mejor darles agua para que estén hidratados y también para su familia que estén muy hidratados. Si en caso de que ustedes no tengan agua o que les falta, no sé, esperando de que 2 meses llegue el agua, es mejor ábrenle cualquier cosa, abren con el teléfono del agua de drenaje de Monterrey si son de aquí. Puede ser que en donde vivas en Apodaca, puede ser que en donde vives en San Nicolás, en Santa Caterina, en Escobedo, etc, etc. Tienen el teléfono del agua de drenaje y si no, hagan caso hasta los medios que son la que han salido en las redes sociales. Ustedes pueden salir y declarar las situaciones que están pasando, que esto no debe ser. Y pues bueno, no sé no sé ustedes qué opinan. ¿Tú qué opinas? ¿Ustedes dos? ¿Les parece interesante? ¿No tan Estoy confusa? totalmente de acuerdo con todo lo que dices. Creo que como hemos dicho, se trata más que nada sobre dar conciencia de que pues por lo menos aquí en Monterrey el agua se está acabando y es muy importante cuidarla y implementar tanto adultos hacia los niños, decirles como el cuidado del agua es muy importante. Creo que más que nada los niños si se aprende desde muy chiquitos, pues se hace un cambio enorme. Entonces, es más que nada dar conciencia, como siempre se ha dicho, del cuidado del agua. También estar junto con, ¿cómo se diría? Como autoridades, como gobierno, en conjunto, para que ellos también puedan ayudar con la sanidad del agua. Y así. ¿Tú qué opinas, Jonathan, sobre este caso? Concuerdo totalmente con ustedes dos. O sea, más que nada es la conciencia que se le hace a uno mismo, ya que no nos veíamos tan lejos. Hace algunos años también tuvimos una escasez muy fuerte de agua. Bueno, en mi caso, sí, sí, aquí por donde yo vivo, que Salinas Victoria, sí tuve una fuerte escasez de agua, en la cual había días en los cuales no teníamos ni agua. Pero como dice mi compañera, es más que nada hacer conciencia y tratar de cuidarla. También hay organizaciones que van a limpiar ríos, algo así, y pues también apoyarlos, inclusive también ser partícipe de eso. Y bueno, entonces, que si les gustó, ¿qué les pareció? Pues eso ya sería todo por mi parte y la de mis compañeros. Espero que les guste el día de hoy. Y muchas gracias y pues nos vemos a la próxima. Gracias. Bye. Adiós.